Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de la Universidad Jesús de Nazaret. En esta tarde, pues vamos a continuar con uno de los temas repaso, que es muy importante, pues en lo que es el estudio de la geometría, trigonometría. En este caso, pues vamos a hablar de lo que es la similitud y proporciones, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de similitud, estamos queriendo referirnos con lo que es una comparación entre figuras. Una proporción obviamente son radios, son ecuaciones fraccionarias que se utilizan para comparar. Y el requisito para poder comparar un polígono con otro polígono es que tiene que tener la misma forma, pero los tamaños obviamente diferentes, uno más grande y uno más pequeño. Recordemos que un triángulo lo vamos a comparar con un triángulo, círculo con un círculo, un cilindro con un cilindro y así sucesivamente. Al momento de hacer esas comparaciones, podemos establecer las ecuaciones de proporción, que son ecuaciones fraccionarias que nos están formando radios, para poder dividir alturas con alturas, base con base, hipotenusa con hipotenusa, y así sucesivamente. Para esta ocasión, aquí tenemos 4 ejemplos diferentes ilustrados que nos va a servir para poder entender qué son la similitud y proporciones, ¿verdad? Para empezar, empezamos hablando con los triángulos, que es la figura geométrica más conocida, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el ejercicio número 1 nos dice que el radio de la medida de los ángulos de un triángulo es de 3, 4, 5. Entonces nos está preguntando que encontremos la medida de los ángulos. Ok, 3, 4, 5, 3 veces la medida del ángulo, más 4 veces la medida del ángulo, más 5 veces la medida del ángulo. Eso sería igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque recordemos el principio universal de la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo, siempre va a ser igual a 180. Pero ¿cómo podemos representar ese problema en palabras en una figura? Bueno, el ejercicio no nos está especificando qué tipo de triángulo es. Puede ser rectángulo o podría llegar a ser un isósceles, pero nunca un equilátero, porque si fuera un equilátero, el radio tendría que ser lo mismo. De manera que podemos hacer una ilustración, una figura, para tratar de averiguar qué tipo de triángulo es este. Podemos hacer la figurita aquí y tenemos un triángulo cualquiera. Ese triángulo tiene conectados 3 vértices, a los cuales le podemos llamar A, B y el vértice C. Uno de sus ángulos, el más pequeño, podemos ponerlo acá. 3, y como no sabemos 3 veces qué, 3 veces el valor de un X grados. Cuando dice 4, es 4 veces ese mismo ángulo, y 5, pues prácticamente viene siendo 5x grados. Entonces, lo que nos acaba de decir el problema en palabras, que el radio del triángulo es 3, 4, 5, encontremos la medida de cada ángulo, pues aquí acabamos de hacer una ilustración que nos va a permitir a nosotros, pues, sintetizar las palabras en una figura. ¿Cómo resolverlo? Muy fácil. Recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. Es decir, que yo puedo sumar 3x más 4x más 5x. Esto nos daría un valor de 180 grados. De manera tal que 3 más 4, 7 y 5 sería 12 veces x igual a 180. Por ende, x vendría siendo la división de 180 grados dividido entre 12, que tendríamos un total de 15 grados. Eso es lo que vale x. Pero el problema no nos está pidiendo cuál es el valor de x, sino que cuánto mide cada ángulo. Bueno, muy fácil. El ángulo A, recordemos que nos dice que es 3 veces x, o sea, 3 veces 15, que esto nos daría 45 grados. Eso es el ángulo A. El ángulo B, en este caso, nos dice que mide 4 veces x,
O sea que el ángulo B sería 4 veces 15. Así es que el ángulo B sería 60 grados. Por ende, el ángulo C nos dice que es 5 veces X. Es decir, que la medida del ángulo C es 5 por 15, que nos daría 5 por 5, 25. Llevo 2, 5 por 1. 5 más 2 son 7. O sea que prácticamente aquí tendríamos los valores de los tres ángulos. Uno de ellos mide 45, el otro mide 60 y el tercero 75. ¿Usted quiere comprobarlo? Es muy fácil. Sumemos 45 más 60 más 75. Al hacer esa operación, pues podemos concluir que nos daría 180 grados. Y con eso, pues tendríamos resuelto el primer ejercicio, ¿verdad? Que como podemos ver, no se trata de un triángulo rectángulo, tampoco se trata de un triángulo equilátero ni de un isósceles, sino que se trata de un triángulo obtuso. Bueno, de hecho es un triángulo agudo, porque realmente la medida de los tres ángulos son inferiores a 90 grados. Aunque en este ejercicio no nos piden que clasifiquemos los triángulos, sino que encontremos el valor de cada uno de los mismos, ¿verdad? Y esta es una bonita manera de cómo entender lo que es un radio y una proporción. Más que todo es un radio en este caso. Luego, en la segunda parte, aquí podemos aplicar el principio de la similitud. Si usted se fija, dada la siguiente figura, se encuentra el valor de la variable. En este caso, tenemos que encontrar los valores X y Y. ¿Qué figura estamos hablando acá? Prácticamente estamos hablando de un trapezoide, puesto que tenemos dos bases, una base pequeña y una base grande. Y si usted se fija, este trapezoide de aquí es el mismo trapezoide, o sea, estamos hablando que es la misma figura, pero los tamaños son diversos e inclusive este está prácticamente como un espejo volteado a lo que nosotros podemos establecer dentro del mismo parámetro, ¿no? Bueno, entonces en esta situación a nosotros nos está pidiendo, ok, perfecto, ya que tenemos esta situación, ¿por qué no encontrar el valor de X? ¿Sí? Bueno, para poder encontrar nosotros el valor de X, siempre se recomienda empezar con la incógnita. En este caso, tenemos la X en este punto. Y lo dividimos, ya que esta es la base, dividido entre la base del anterior. Y si usted se fija, está en oposición. Este viene siendo el número 10. Igual, puedo igualar izquierda con izquierda y derecha con derecha. Pero recordemos que solo ocupamos un par de proporciones. El lado derecho de esta imagen SD, que viene siendo 9, y el lado derecho de este, pero usted dirá, pero este es el lado izquierdo, pero recordemos que esta figura como que está volteado, canteado. Entonces la izquierda de este es el equivalente a la derecha de esta figura, ¿no? Por ende, podemos dividir 9 sobre 6. Bueno, y si usted quiere llegar a conocer X, muy fácil. El 10 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Tendríamos que multiplicar 9 por 10 sobre 6. En este caso, el valor de X sería 90 sobre 6. Y si nosotros dividimos 90 entre 6, pues prácticamente nos estaría dando el valor de 15. Y con eso tendríamos resuelto la primera variable, o sea, la primera proporción. Recuerde, el punto es identificar los lados correspondientes. Ese es por un lado. Por otra parte, podemos hacer lo mismo con encontrar el valor de la y. En este caso tendríamos 3y menos 1, empezando por este polígono. Miren, 3y menos 1 sobre el opuesto, que en este caso sería izquierda, con el izquierdo de este que es 12. Y lo podríamos igualar a esta misma proporción, pero contrario, si aquí empezamos con este polígono sobre este, ahora es al revés, podemos colocar 6 sobre 9. ¿Eh?
Y aquí tendríamos un polígono, de hecho, 6/9, si usted gusta, podemos hasta llegarlo a simplificar antes de resolver. Mire, recordemos que tercera de 6 es 2 y tercera de 9 es 3. Mire, el 12 que divide pasa a multiplicar y tendríamos 3y menos 1 igual a 2 tercios por 12. Y es más, 12 entre 3 es 4. 4 por 2 sería 8. O sea, 3y menos 1 igualado a 8. El 1 que resta pasa a sumar. 3y sería igual a 9, de manera que y sería igual a 3. ¿Por qué igual a 3? Simple y sencillamente 9 dividido entre 3 y tendríamos el 3. Y de esta forma, mis estimados aprendices, es como nosotros aplicamos la proporción en la similitud. Recordemos, similitud es comparar figuras geométricas de la misma especie, es decir, de la misma forma, pero con tamaños diferentes. Estos son dos trapezoides, pero están volteados. Por eso es como un reflejo. Este viene siendo el reflejo opuesto de este, pero estamos hablando de la misma figura. ¿Ok? Luego vamos a hablar del siguiente ejercicio. En el siguiente problema nos dice que dado que RS es paralelo a UT, o sea, esta flechita de color rojo nos está diciendo que es paralela con esta flecha de color rojo, y que RS vale 4, QR o RQ vale X más 3 y QT 2X más 10, nos está pidiendo, ok, perfecto, que encontremos la medida de RT y, perdón, de RQ y de QT. ¿Cómo empezar? Como puede ver, Q es el punto de intersección de estos dos triángulos. Y estos triángulos prácticamente están cara a cara. De manera, pues si yo empiezo con el triángulo grande, yo puedo dividir la proporción 2x más 10, que es el lado derecho de este triángulo, sobre el lado derecho de este que está en oposición, que viene siendo x más 3, y lo voy a igualar. Como comencé con este triángulo grande, puedo igualarlo con 10 sobre 4. 10 cuartos es lo mismo que tener 2x más 10 sobre x más 3 igual a 5 medios. Y puedo realizar una multiplicación cruzada. Es decir, 2 por 2x más 10 igual a 5 por x más 3. Multiplicando, 2 y 2 son 4x más 20, equivalente a 5x más 3. De manera que a 20 le quito 3, serían 17, y 5 le quito 4, viene siendo 1, de manera que la x valdría 17 unidades. ¿Por qué? Si este 4x lo muevo para acá, 5x menos 4x, 1x, o sea, x. Y este 3 lo mando a restar, 20 menos 3 son 17. Ese vendría siendo el valor de la x, pero el ejercicio no me pide encontrar el valor de x, sino que me está pidiendo que encontremos los valores de qt y, en este caso, qt y rq. Mire, rq tendríamos que multiplicar 2 por 17 más 10. 17 por 2 son 34, más 10 nos daría 44. La medida, esa medida de QT. Y QR, en este caso, es X más 3. Esto sería 20 unidades. ¿Por qué? 20 más 3, pues prácticamente sería, perdón, 17 más 3, prácticamente sería 20. Entonces, para resumir, lo podemos escribir acá. QT sería igual a 44. Y en este caso, a QR y QT. Vamos a ver, QR, en este caso sería 20 unidades. Este vendría siendo la respuesta de este problema, si usted lo quiere ver de esta manera. Y por último, pues aquí tenemos dado que el BE
segmento BE es paralelo con CD y que el ángulo formado por ABE, o sea, este ángulo de aquí es congruente por el ángulo BCD y así sucesivamente, se llama que son triángulos correspondientes. Entonces nos pide que encontremos BE y AD. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo el problema es que en este triángulo tenemos dos triángulos en uno grande y uno pequeño. ¿Qué se recomienda? Sin embargo, no es obligatorio separar los triangulitos. Vaya, por ejemplo, vamos a separar el triángulo chiquito primero. Vamos a hacer más o menos algo así, de una forma rápida. Y el triángulo que viene siendo un poco más grande. Vamos a poner así, para que usted pueda apreciarlo con mayor sencillez. Y vamos a nombrar los vértices de cada uno de ellos separados. Recordemos que esta parte de aquí es paralela con este. El triángulo pequeño está formado por los segmentos A, B y E. Y el triángulo grande está formado por los segmentos A, C y D. Ok, siguiendo con el problema. De A hasta B, como usted puede notar, esto mide 3 unidades. De A hasta B. Ok. De A hasta E, mide Y unidades. Y de B a E son X. En el triángulo chico. En el triángulo grande, desde A hasta C, esto mide 5. Ok. De C a D, mide 3.5. Y finalmente, de A hasta D viene siendo la suma de Y más 3. Miren. Y aquí tendríamos esas hermosas medidas consumadas de ese triangulito. ¿Y qué nos pide? Bueno, nos pide que encontremos X y Y. Si usted me pregunta, primero es más fácil encontrar la X. ¿Por qué? Porque ahí tenemos menos incógnitas. Bueno, vamos a comenzar encontrando la X. Fíjese bien, esta X, esta base de acá, o esta altura la puedo dividir. Esta altura que viene siendo 3.5. Igual, bueno, a la proporción AB que yo lo conozco, que viene siendo 3, sobre 5, que es lo que mide AC. De manera que X sería igual a 3 multiplicado por 3.5 dividido entre 5, de manera que el valor de X en esta situación nos estaría dando lo siguiente. 3 por 3.5 dividido entre 5, pues nos queda 2.1. Ese es el valor de la X. 2.1. Ahora para encontrar la Y, pues en este caso podemos arrancar con la misma primicia, es decir, Y sobre Y más 3 igual a 3 sobre 5. Solo que aquí, para evitar la fracción, podemos hacer multiplicación cruzada. Es decir, 5y igual a 3y más 9. ¿De dónde salió 3y más 9? 3 por y, 3y, 3 por 3, 9. De manera que 5 le quito 3, 2y sería igual a 9, de manera que y sería 9 entre 2, 4.5. Y aquí tendríamos los valores de las variables x y y. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el problema? Encontremos BE y AD. Bueno, según el ejercicio, nos está diciendo que el segmento BE es igual a X. O sea, como quien dice, BE es igual a 2.1. Correcto. Y nos pide, bueno, encontremos AD. Vamos a ver cuánto mide AD. Bueno, AD, y lo tenemos que Y más 3.
Bueno, y como la letra Y en este caso vale 4.5, le sumamos 3, de manera que AD sería en este caso 7.5. Y con eso, mis estimados aprendices, concluimos la lección entre similitud y proporciones. Recordemos que esa similitud no necesariamente tenemos que comparar triángulos, se puede comparar trapezoides, se puede comparar cuadriláteros, o etcétera, 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 diversos lados. Pero al final el proceso es comparar figuras geométricas que tengan la misma forma, pero diferentes tamaños. Si este video le fue útil, dele like, suscríbase y dele compartir. Por favor, gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Bye bye.